Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en la sesión que tiene que ver con estadística forense, la cual va a ser moderada por la maestra Quijano y por una servidora, la doctora Sofía Huerta. En esta sesión vamos a tener tres ponencias diferentes, las cuales van a tener un tiempo aproximadamente de 15 a 25 minutos para presentar y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esa sesión de preguntas y respuestas se va a realizar por medio del chat, en donde la maestra Alejandra Quijano les va a dar paso a sus preguntas. Bueno, vamos a presentar la primera ponencia que la va a ser presentada por la maestra, por Montserrat Reynoso Mancera, estudiante de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, que su trabajo se llama Patrones de fosas clandestinas en Jalisco, México y Sinaloa, estudio de factores sociodemográficos, sociales, económicos y delictivos en los años 2019 y 2020. Adelante, Montserrat. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla. Me parece que ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Bueno, yo les voy a hablar de de unos pequeños resultados de una investigación un poco más amplia sobre caracterización de fosas clandestinas. Particularmente en esta exposición les voy a hablar sobre patrones de fosas clandestinas únicamente en Jalisco, México y Sinaloa. Para ello es importante poner en contexto el objeto de estudio, es decir, las fosas clandestinas, las cuales forman parte de un universo mucho más amplio de dinámicas delictivas, las cuales anteriormente ya han sido estudiadas a nivel mundial y, por ejemplo, se ha observado que la delincuencia se encuentra presente al mismo tiempo que carencias sociales, económicas y gubernamentales. Y de la misma manera también se ha observado que la delincuencia es un factor que influye en la percepción de seguridad de los habitantes de un territorio. Entonces, en general, la delincuencia es una preocupación mundial y en el caso de México, particularmente sobre las fosas clandestinas, podemos observar que es de gran interés y que se ha visibilizado a raíz de la concientización del tema de desaparición de personas. Em, Como hemos observado, yo creo que todos aquí en esta sala hemos al menos tenido conocimiento de fosas clandestinas en varios estados, por ejemplo, Guerrero, Jalisco, Colima, y al menos hasta 2023 se han localizado al menos 2.863 fosas clandestinas, lo cual pues claramente ha sido un tema de preocupación. Y debido a que es un tema reciente, realmente existe poca literatura al respecto. Mucha de ella se enfoca en la divulgación de mapas y estadísticas, principalmente en lugares donde hay conflictos internos, por ejemplo, en la Guerra Civil Española y en, en el tema de la desintegración de la ex Yugoslavia. Todo esto en relación a procesos de verdad y y de memoria histórica. Todos estos mapas cuentan con registros que se han utilizado también para realizar modelos de predicción de fosas clandestinas, como es el caso que ven en pantalla, que es un caso de fosas clandestinas en España, de la Guerra Civil Española, pero usualmente estos modelos están enfocados a sistemas de información geográfica y pues muchos de estos modelos parten de la premisa de que cada unidad territorial se comporta de la misma manera. Es una premisa que no ha sido corroborada
como tal, y es por ello que también resulta relevante poder em, tomar en cuenta un estudio de la caracterización de panteones aquí en México, en el cual justo se relacionaron estos panteones con diversas variables, de tal manera que se formaron grupos de estados y poder tener una caracterización diferente de estos estados. Y a partir justo de este estudio y de los demás antecedentes que se revisaron, se realizó un proyecto de investigación mucho más amplio, en el cual les comento que se tuvo como objetivo caracterizar el comportamiento de los factores sociodemográficos, sociales, económicos y delictivos a los descubrimientos de fosas clandestinas en 2019 y 2020. Sin embargo, como es una investigación bastante amplia, únicamente aquí me voy a enfocar en dos de los objetivos específicos de este proyecto, en el cual ex- el cual primero es examinar la distribución de fosas clandestinas y el segundo es asociar los factores que mencioné en el apartado de arriba con las fosas clandestinas. Para ello es importante comprender que el término de fosa clandestina es un concepto ambiguo que proviene de otro término internacional que se ha utilizado, que se denomina mass grave o entierro masivo, que, que significa que es un entierro de múltiples personas en las cuales se les ha violentado algún derecho post-mortem. Sin embargo, ya cuando hablamos sobre fosa clandestina, hay muchos autores que refieren diversos elementos importantes para poder definir este concepto, como es el caso de que es un medio subterráneo que se realiza de forma ilegal, en donde se ocultan elementos humanos y que además se realiza con el objetivo de evitar la investigación y sanción por parte de la autoridad. Algunos otros autores refieren que es importante señalar que están relacionadas a abusos de poder y violaciones graves de derechos humanos. Y en el caso de México, únicamente la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco es el único documento legal que hace una definición establecida, por lo cual para este proyecto tan amplio de investigación se tomó en consideración una definición propuesta por la Secretaría de Gobernación, el cual señala que son lugares en los cuales se inhumaron cuerpos o restos humanos sin seña alguna que denote su existencia, sin el conocimiento de las autoridades o con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas. Esta definición se ocupó para poder solicitar información a las fiscalías y procuradurías estatales, en las cuales se les solicitó la cantidad de fosas clandestinas, así como la cantidad de cuerpos exhumados. A medida de que se esperó respuesta por parte de las autoridades, se recopiló y se depuró información de otras fuentes de información, como es el caso, por ejemplo, del Censo de Población y Vivienda del INEGI, en el cual, por ejemplo, se recopiló la cantidad total de habitantes. Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se obtuvo la cantidad de delitos de diferentes tipos penales, de tal manera que se conjuntó todos estos datos y se obtuvo una base de 117 variables, las cuales se clasificaron conforme a su tipo, si eran variables de validación, como la cantidad de fosas clandestinas, o si eran factores sociodemográficos, sociales, económicos y delictivos. Um, Después de esto, se realizó una validación de datos y un análisis de información. Respecto a la validación de datos, la cantidad de fosas clandestinas y cuerpos exhumados de 2019 fueron comparados con eh, otra base de datos de un proyecto independiente. Y en el caso del análisis de la información, como mencioné, ya que es un proyecto bastante amplio, se realizaron diferentes etapas, pero para esta exposición únicamente se van a presentar datos de la primera y segunda etapa.
es decir, el análisis univariante, en el cual se revisó cómo se comportaban las fosas clandestinas en cada una de las entidades federativas, en donde se revisó medidas de tendencia central, medidas de dispersión, se realizó una prueba de Shapiro-Wilk que consiste en conocer si los datos se comportan de forma normal o no, y ya a partir de estos resultados se aplicaron otros para poder obtener cómo se correlacionaban las fosas clandestinas con los diversos factores sociodemográficos, económicos y delictivos. Para ello se aplicó, por ejemplo, coeficientes de rangos Spearman y los análisis de correlación poliserial. Y conforme a los resultados, respecto a la primera etapa del análisis univariante en el 2019, podemos observar un total de 178 fosas clandestinas sumadas entre Sinaloa, Jalisco y el Estado de México, ellas distribuidas en 21 municipios. Aquí cabe resaltar Sinaloa, el cual de las 178 fosas clandestinas, 139 correspondieron únicamente a este estado, por lo cual fue la entidad federativa con mayor cantidad de fosas. Seguida después, en este caso, de Jalisco con 36 y el Estado de México únicamente con 3 fosas clandestinas. Todas estas se comportaron de forma no normal, lo que quiere decir es que em, pues sí, cada estado se comportó de forma diferente y que principalmente la mayoría de los municipios tendieron a no tener fosas clandestinas, es decir, no tuvieron hallazgos. Respecto al análisis univariante de 2020, podemos ver una disminución de las fosas clandestinas totales, del, eh, que pasó a 99 fosas clandestinas. En el caso de Sinaloa, de las 139 fosas, se redujo a 62 fosas clandestinas y en el caso de Jalisco pasó a 27 fosas clandestinas. No obstante, el Estado de México, a diferencia de los otros dos estados, de 3 fosas clandestinas pasó a 10, es decir, aumentó. Los hallazgos se distribuyeron en 24 municipios y el comportamiento fue nuevamente no normal. Respecto a los análisis de variantes, por ejemplo, en 2020 es importante señalar el caso de la población, de la cantidad de habitantes de un territorio, ya que este fue un factor sociodemográfico que compartieron tanto el Estado de México como Jalisco y Sinaloa. Pero aquí mismo en la imagen también podemos observar que tanto México como Sinaloa compartieron otros tipos de factores económicos. Esto quiere decir, por ejemplo, que a medida de que las fosas clandestinas aumentaban, también aumentaba, por ejemplo, la cantidad de habitantes o el índice de marginación. Pero a pesar de que también hay correlaciones con otro tipo de factores sociodemográficos y económicos, es relevante considerar los factores delictivos, ya que aquí se observó más la, la similitud de de estas variables. Por ejemplo, aquí en los factores delictivos de 2019 podemos observar que Jalisco y Sinaloa compartieron diferentes, importantes como delitos cometidos por servidores públicos, la violación simple y la extorsión. Nuevamente, esto quiere decir que a medida que las fosas clandestinas aumentaban, el número de fosas clandestinas aumentaba, también lo hacía la cantidad de delitos, por ejemplo, cometidos por servidores públicos. Pero esta relación aumenta o más bien parece observarse mejor en el año 2020, ya que Jalisco, Sinaloa y el Estado de México ya no solamente comporten al menos 6 variables, sino que aumenta hasta 20 delitos. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos
importantes, como es el caso del narcomenudeo, los delitos cometidos por servidores públicos y asimismo el secuestro. Es importante señalar que respecto a la validación de datos, tanto México como Jalisco, las fosas clandestinas y la cantidad de individuos tuvieron una coincidencia de mayor al 80% con la base de datos del proyecto independiente. No obstante, Sinaloa, podemos observar en esta gráfica que únicamente el 50 de los hallazgos compartimos la base de datos que se realizó en este proyecto de investigación con la base del proyecto independiente. Esto puede ser debido a diferentes cuestiones, por ejemplo, que no habla un poco sobre las discrepancias que pueden existir para poder definir y contabilizar lo que es una fosa clandestina, que ya había comentado desde un principio que realmente es un término ambiguo que es difícil poder definir, pero también puede hablar un poco sobre em, las diferencias entre las solicitudes de transparencia, ya que ambas bases de datos se obtuvieron por medio de transparencia y cómo hay diferencias entre los registros que se le entregan a una persona a diferencia de otra. También puede ser estas diferencias pueden ser debido a em, la actualización de las actualizaciones que existen en los... un Montserrat, momento. dejaste de compartir pantalla. Sí, ya. Perfecto. Em, También puedo hablar un poco sobre que las fiscalías también... oh, creo que No te escuchamos, Montserrat, Montserrat. cerraste tu micrófono. no sé si ahí ya se me escucha. Ya te escuchamos y ya Ok. vemos. Em, bueno, como comentaba, las fiscalías a veces no actualizan constantemente sus datos, a veces puede tomar un proceso más largo por la cantidad de información que existe. Entonces, también los periodos de la solicitud de transparencia pueden influir en qué datos se están dando a las personas. Entonces, son elementos que son importantes para considerar en investigaciones como estas. Y como vimos, existen patrones en Jalisco y México y Sinaloa. Justo eh, en el caso de los factores delictivos vimos que al menos 20 delitos eran relacionados, pero inclusive esto puede aumentar a 29 únicamente si se observa el Estado de México y Sinaloa. Es importante señalar esto porque estos estados realmente no son colindantes, sino que cada uno se encuentra a cierta diferencia y señala en este proyecto de investigación se señala la importancia de cómo pueden existir patrones independientemente de que no sean próximos geográficamente. Y también me gustaría resaltar que esto no significa que haya una influencia entre las fosas clandestinas y, por ejemplo, los delitos cometidos por servidores públicos, es decir, que ninguno influye a otro, ya que este fue únicamente un análisis exploratorio y para poder verificar estas influencias tendrían que hacerse análisis más, unos otros análisis diferentes. Y a manera de conclusión, únicamente señalar que tanto Jalisco, México y Sinaloa presentaron un total en 2019 y 2020 de 277 fosas clandestinas, las cuales se distribuyeron en cada uno de los estados
de manera diferente. Por ejemplo, Sinaloa, que tuvo 139 y el Estado de México tuvo 3 fosas clandestinas, pero a medida justo de que revisamos la correlación ya con diferentes factores, observamos ya ciertos patrones, principalmente en factores delictivos y factores sociodemográficos como la población. Y a manera de conclusión, solo que existen estos que, a pesar de que no son colindantes estos estados, tanto Jalisco, México y Sinaloa, existen patrones entre ellos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos tu presentación, Montserrat, y damos paso, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat, y si no, le vamos a dar paso a la doctora Fernanda López. De hecho, yo creo que de una vez podríamos solicitar que pongan sus preguntas en el chat mientras se está dando la ponencia para agilizar el proceso. Vale. Bueno, a continuación les va a hacer la presentación a la doctora Fernanda López, que se llama Aplicación de modelos estadísticos para la comparación forense de voz desde una perspectiva fonético-acústica. Adelante, Fernanda. Gracias. Sí se veía en pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Bueno, pues yo les voy a presentar este trabajo, que es un trabajo en colaboración con Sofía, que es una de las moderadoras de esta mesa, y es un trabajo en comparación forense de voz, aprovechando un corpus que teníamos y obviamente toda la parte estadística, pues fue trabajo en gran parte de Sofía. Entonces, ¿por qué desde una perspectiva fonético-acústica? En el área de comparación forense de voz tenemos distintas formas de aproximarse a un problema en comparación forense de voz. Voy a dar como la diferencia entre la automática, o sea, un método automático y un método de fonético acústico, que así se le llama, para que quede clara. Fernanda, se te fue el audio. Hola. Hola, Fernanda. No te escuchamos. Lo que estoy viendo en lo que arreglamos esta dificultad técnica es que hay un par de preguntas en el chat que tal vez podría contestar Montserrat. Preguntan que si han considerado emplear una técnica estadística multivariable para explicar la diferencia en número de fosas en cada estado. Hola, ¿qué tal? Eh, no sé si me escuchan. Se te escucha. Gracias. Como comentaba en un principio, esta investigación realmente fue mucho más amplia. Se consideraron diferentes etapas y justo después de realizar análisis de variantes, se realizaron análisis multivariantes, principalmente análisis de conglomerados. A partir de este análisis, pues justo ya se comienza
a, a poder definir los resultados ya definidos en las etapas anteriores. No sé si respondí la pregunta. En la misma pregunta comentan que también el análisis de componentes principales podría ayudar a discriminar las variables que podrían explicar mejor el proceso. Y por otro lado, Lucero pregunta, el predio en el que fueron hallados restos y osamentas de más de 40 mujeres en Atizapán, Edomex 2021 para fines de investigación forense, ¿es considerada una fosa clandestina? Ah, no conozco el caso en particular, no sé si la persona pudiera hablar un poco más sobre el caso para poder yo contestar la pregunta. Correcto, estoy al pendiente del chat. Y mientras tanto, se está reincorporando con nosotros la doctora Fernanda López Escobedo. Lo que pudiera, me parece comentar es que, em, como mencioné desde en un inicio, realmente el término de fosa clandestina es ambiguo y para cada investigación se tiene que definir este concepto a manera de em, poder discriminar qué es lo que se va a contabilizar como una fosa clandestina o no. En este caso, yo comentaba que se utilizó una definición por la Secretaría de Gobernación. Em, Hay, por ejemplo, algunas definiciones que refieren que las fosas clandestinas tienen cualquier elemento, no necesariamente humano, pero que mm, dé información de que fue un lugar en donde se realizaron hechos o actividades ilegales. En el caso de mi investigación, esto, este elemento que acabo de compartir realmente no se ocupó, únicamente se ocuparon aquellos hallazgos en donde hubieron elementos humanos y donde estuvieran inhumados, ya que, por ejemplo, muchos de los registros que proporcionaron las fiscalías hablaban de elementos humanos, pero a nivel superficie, es decir, que no estaban enterrados, pero ellos los consideraban como fosa clandestina. Entonces, vuelvo nuevamente a otro tema de discusión que es realmente importante, que es que no existe una definición establecida de qué es una fosa clandestina. Entonces, para cada investigación se tiene que definir este concepto. Muchas Eh, gracias, Montserrat. muchas gracias. Me parece que la doctora Fernanda ya está lista. Ya listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, Espero que no me vuelva a fallar. Justo estoy hablando de voz y me falla el micrófono. A ver, Adelante, Fer. creo que me quedé aquí, ¿verdad? Sí, al principio, de hecho. Ok, gracias. Entonces, el método automático va a tomar en cuenta toda la señal del habla y en este tipo de métodos, bueno, de aproximaciones al problema de comparación forense de voz, se utilizan métodos como GMM y ahora métodos más recientes como Deep Learning. Eso es por un lado los métodos automáticos y generalmente son sistemas pues que se les venden a las diferentes fiscalías y que son muy costosos estos sistemas con un método automático. Y por el otro lado está estos métodos que se llaman fonético acústico, en donde a diferencia del automático, aquí se analiza únicamente algunos fonemas de interés. Generalmente van a ser las vocales. Y se utilizan métodos multivariados, dado que, bueno, cuando no se cuenta con una gran cantidad de datos, también este método fonético acústico es de utilidad
porque en el caso de los métodos automáticos, pues como toma en cuenta toda la señal de habla, se necesitan grandes cantidades de datos. Y bueno, el trabajo que voy a presentar el día de hoy es digamos, bueno, varios experimentos que hicimos utilizando dos métodos multivariados, que son estos que estoy citando aquí, que son Rose et al. 2004 y Morrison 2011. La referencia completa está en la parte de abajo de la diapositiva. Y de igual forma, si ven con el código QR que está aquí, ustedes pueden acceder al desglose de la propuesta de Morrison y de Rose et al. Ah, ok, ambos métodos se insertan, digamos, dentro del uso del marco de relaciones de verosimilitud para la evaluación de la evidencia. Bueno, este paradigma bayesiano es el uso de mediciones cuantitativas, datos relevantes, representativos de la población y modelos estadísticos, lo que nos permite que sea transparente y reproducible y robusto al sesgo cognitivo. Entonces, por ese lado, el uso de estos métodos es útil para el área de comparación forense de voz, puesto que el resultado lo dan con un cálculo del LR o Likelihood Radio, que si recordamos es, bueno, la hipótesis del fiscal versus la hipótesis de la defensa, donde la E es la evidencia recolectada de la muestra y al final vamos a tener la probabilidad de tener esa evidencia, dado que la hipótesis que viene del fiscal es verdadera, es decir, que la muestra de voz dubitada y la muestra indubitada son de la misma persona, entre la probabilidad de tener esa evidencia, dado que la hipótesis de la defensa es verdadera, es decir, que son de diferente origen. Entonces, el LR lo que me va a estar dando es valores entre 0 y, bueno, valores más cercanos a 0 van a ser LRs que van a estar apoyando la hipótesis de la defensa. Es decir, que se trata de diferentes hablantes, la muestra dubitada y la muestra del sospechoso. Mientras que valores alejados al 1, o sea, entre más grandes estos valores, van a estar apoyando la hipótesis del fiscal, que nos dice que tienen el mismo origen, es decir, que la muestra dubitada y la muestra indubitada fueron producidas por el mismo hablante. Y bueno, esta es una escala, una equivalencia de una escala verbal propuesta por estos dos autores en el 2000, donde lo que se hace es traducir estos valores de LR numéricos en categorías, digamos, para hacer más fácil la comprensión de qué quieren decir estos valores. Entonces, por ejemplo, valores de 1000 a 10.000, estos de acá, serían una evidencia sólida para apoyar la hipótesis del fiscal, que nos dice que se trata de la misma persona, mientras que valores, por ejemplo, de 0.01 a 0.001 sería una evidencia moderadamente sólida contra la fiscalía, es decir, contra la hipótesis de que son la misma persona. Entonces, partiendo de este paradigma bayesiano, nosotros contábamos con un corpus de hablantes femeninas, todas ellas locutoras en los años 50 de una estación de radio, que la Fonoteca fue la que construyó este corpus de locutoras, y teníamos en total 27 hablantes femeninas. Si se fijan, está el año en el que se realizó la grabación y también el tiempo de duración de cada una de las grabaciones. Si ven, son tiempos pequeños, o sea, tenemos, por ejemplo, este de acá de Amparo Garrido, que son 58 segundos, otros un poco más largas como esta de acá de Marta Rangel, que eran 3 minutos
con 6 segundos, pero en realidad todas, digamos que son de corta duración. Entonces, ¿qué hicimos con este corpus? Lo primero fue que hicimos una extracción de la información a partir de este método fonético acústico. Ahorita les voy a mostrar en qué consistió. Hicimos la selección de métricas de representación. También voy a explicar rápidamente qué tipo de métricas. Y después pasamos a una validación de la identificación, es decir, teníamos algunas de estas locutoras que contaban con 2 grabaciones diferentes, pero que se tenía la certeza de que eran las mismas. Entonces, lo que nosotros estábamos esperando es que con estos 2 métodos y dependiendo de la selección de la métrica, pues el LR nos diera... ok, entonces voy a detener mi video porque creo que me están diciendo que estaba a punto de no escucharse. Con el LR, lo que esperábamos era que tuviera valores altos de LR para poder concluir que se trataba de la misma persona. Y finalmente voy a dar algunas conclusiones de los hallazgos a los que llegamos. Ok, entonces, lo primero fue la extracción de información. Como les comentaba, este método es un método en el que se tiene que segmentar la señal sonora, puesto que no utiliza toda la información. Entonces, esta es la manera de segmentarla. Aquí lo que tenemos es un oscilograma, el espectrograma de la señal de habla, y lo que hacemos con un programa que se llama PRAT es justamente segmentar aquellos sonidos que son de interés. En este caso, estudiamos las vocales. Como pueden ver aquí en amarillo, está el segmento que corresponde a la vocal E. Y posteriormente, después de hacer este etiquetado fonético con todas las grabaciones, lo que hicimos fue extraer información. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos la vocal O de un hablante y lo que se marca en azul es la frecuencia fundamental. Entonces, teníamos diferentes maneras de obtener esa frecuencia fundamental. Podíamos obtener el punto central, o sea, el valor de la frecuencia fundamental en el punto central de la duración de la vocal. Podíamos obtener el máximo, que digamos que es pues sí, el valor máximo de esa frecuencia fundamental en el segmento vocálico, o podíamos extraer la media, perdón, de esa medición en toda la vocal. Entonces, digamos que teníamos 3 métricas, que era el punto medio, el valor en el punto medio de la vocal, el máximo y el promedio de ese parámetro acústico en la vocal. Esas fueron las 3 métricas que probamos con este corpus. Y ahora sí, teniendo toda esa información, pues pasamos a la validación de la identificación. Entonces, los resultados que nosotros obtuvimos se pueden ver en estas gráficas. Obviamente no les voy a dar todas las gráficas, sino nada más aquellas que son más representativas para las conclusiones a las que llegamos. En este caso es la gráfica de una de las autoras de nuestro corpus de 27 hablantes, que es Carmen Montejo, que si recordamos en la tabla del corpus tenía el código FN05. Entonces, la gráfica que tenemos en la parte de abajo, o las 2 gráficas, la manera en la que lo interpretamos, si se fijan en la parte de abajo, están los códigos de cada una de las hablantes del corpus. Y lo que hacíamos es que en el caso de Carmen Montejo, nosotros teníamos 2 grabaciones de esta autora, que la grabación del corpus corresponde a la FN05, y a la hora de utilizar la métrica de la media en la extracción de los datos, esto fue el resultado que nos dio. En el eje de las Y lo que podemos ver es el valor del LR que nos daba cada una de estas comparaciones.
contra el corpus completo. Entonces, si se fijan, como nosotros estábamos esperando, la FN05 es la que tiene un valor de LR más alto. Es decir, la grabación de la autora que está en el corpus, Carmen Montejo, se está atribuyendo correctamente esa grabación. Pero lo que podemos también observar es que estos valores de LR son muy pequeñitos. Son valores de 0.15 en el primer caso, y en el caso de Morrison, que es los dos métodos que probamos, Rose y Morrison, es un valor de 0.006. Es decir, valores que no nos permitirían concluir que se trata de la misma persona. Sin embargo, lo que también observamos es que el resto de las locutoras o de las hablantes femeninas en el corpus, pues no obtienen valores que destaquen aquí en este gráfico. Eso en el caso de la media. Para el caso de otra de las locutoras que también teníamos dos grabaciones, que era Marta Roth, la grabación del corpus tenía la FN27, y a la hora de meter en esta comparación la otra grabación, pues resulta que efectivamente el valor más alto es para la FN27, pero otra vez, si vemos, son valores de LR muy pequeños. Eso es en cuanto a la media, perdón. En cuanto al punto medio, lo que observamos en este caso, que es otra de las locutoras, es Alicia Rodríguez, que tenía el código FN11. Pues lo que esperaríamos es que, al igual que las anteriores, pues se atribuyera a esta locutora la otra grabación de ella misma. Y sin embargo, con el punto medio esto no fue posible. Si se fijan, digamos, el LR más alto, entre comillas, porque si se fijan es un LR súper pequeño, es la FN06. Es decir, en el caso de esta locutora, Alicia Rodríguez, con esta métrica no fue posible atribuir su autoría ni con el método de Rose ni con el método de Morrison. De esta locutora habían bastantes muestras, así que teníamos otra grabación de ella misma, y de igual manera, a la hora que hicimos la comparación, pues los valores más altos, otra vez entre comillas, porque son muy pequeños, con ambos métodos tampoco se lo atribuye a ella misma. Es decir, lo que esperaríamos es que estuviera en la FN11, que en este caso por el código es esta de acá, la primerita. En el caso de Morrison, sí hay un poco, o sea, sí tiene un LR, digamos, respecto al resto, el segundo más alto, pero aún así es un LR muy pequeño que no permitiría atribuir autoría. Lo mismo en el caso de, bueno, acá estábamos trabajando punto medio, aquí también utilizando el punto medio de los parámetros, lo que obtuvimos fue Beatriz Aguirre, que es la FN04. Si se fijan, aquí nuevamente es posible atribuirla, o sea, la grabación de Beatriz Aguirre, la segunda grabación, sí presenta valores altos, entre comillas, de LR, porque son 0.04, pero esta es la diferencia. Fíjense, aquí es con el punto medio y acá es con el máximo de de las vocales. Y en el caso del punto máximo, cómo cambian los valores de LR de esta misma locutora. O sea, en este caso estábamos tratando de atribuir la voz de Beatriz Aguirre a Beatriz Aguirre, y sí nos da el LR más alto, sí nos lo da para ella, pero es de 0.04, mientras que en este caso pues tenemos LRs muy, muy grandes. Es decir, utilizando el punto máximo, ambos métodos, tanto Rose como Morrison, son capaces de atribuir con mucha mayor certeza a la misma hablante. Y lo mismo pasa en el caso de Alicia Rodríguez, que si recuerdan, con el punto medio no era posible atribuirla, pero en el caso del punto máximo ya cambia la cosa, que si se fijan,
sí es posible atribuirla FN11 a FN11 y aparte nuevamente con valores muy altos de LR. ¿Y qué fue lo que cambió? El parámetro que se utilizó para hacer la comparación. Acá es igual con el punto máximo, con Carmen Montejo, que lo que estábamos esperando era que la FN05 fuera la que presentara valores más altos y no fue el caso. Se confunden, digamos, ambos métodos con la FN25, aunque los valores de LR nuevamente vuelven a ser pequeños. Lo mismo ocurre con el caso de Amparo Garrido, que es la que tiene el código FN01 con el máximo. No es posible atribuirle autoría con ninguno de los dos métodos. Y de esta hablante también teníamos dos muestras, así que con la segunda muestra, de igual forma, con el punto máximo, tampoco fue posible atribuirle autoría. Teníamos tres, perdón, A, B, C. Ninguna de las tres muestras fue posible atribuirle autoría. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con estos resultados? Pues que el uso de estos métodos de fonético-acústicos tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas es que se puede trabajar con una muestra pequeña. Como veíamos, son grabaciones cortas. Se pueden además seleccionar los fonemas de interés, es decir, sí puede haber, o sea, sí se pueden solamente analizar, por ejemplo, las vocales o solamente las vocales cerradas como la I o la U, y además se pueden buscar las métricas que mejor representen la variabilidad de la muestra indubitada, porque como vimos en los resultados, depende también mucho de la métrica que utilicemos si están representando realmente la manera en la que se están comportando las voces de las diferentes locutoras. Las desventajas es que implica mayor inversión de tiempo porque hay que segmentar las grabaciones y hay que etiquetar los fonemas de interés, y que la aplicación de los métodos requiere de conocimiento experto, como en este caso, si fue posible que fotografiaran el QR, habrán visto que pues las fórmulas son bastante complejas y pues Sofía, que tiene una formación en estadística, fue la encargada de implementar estas fórmulas para poder hacer la comparación. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu presentación. Dejamos en el chat para sus comentarios o preguntas. Yo tengo una pregunta, pero creo que te la voy a hacer hasta el final para darle paso al maestro Jesús. Bueno, el maestro Jesús les va a presentar invalidez de resultados, el problema del proceso inferencial inductivo al utilizar la estadística como herramienta para obtener datos por muestreo. Adelante, maestro Jesús. Muchas gracias. ¿Se escucha bien mi voz? Se escucha perfecto. Gracias. Pues bien, quiero iniciar agradeciendo a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses por la oportunidad que da a todas las personas que están interesadas en estos temas y que de alguna forma no pertenecen a la universidad a través de estos congresos donde hay convocatorias abiertas. Después de agradecer, también quiero reconocer, desde luego, la oportunidad que se nos ha dado. Y agradecer también a la doctora Sofía Huerta, a la maestra Alejandra Quijano y a todos los integrantes del comité organizador por toda la logística, porque conozco y sé lo difícil que es organizar este tipo de eventos. Vamos empezando y les deseo desde luego de todo corazón el mayor de los éxitos. Y también agradecer a todos los compañeros, amigos, colegas, estudiantes que han tomado un poco de su tiempo para obsequiárnoslo y escuchar estas ideas. Hecho lo anterior, quiero decir que no voy a compartir pantalla, voy a compartir ideas. Voy a hablar de un tema de fundamentos filosóficos que se va a ir hacia el campo de la lógica. Entonces quiero llevarlos de la mano en esta tarea que es un poquito ardua, si es que no nos gusta la materia de la lógica, pero espero que podamos llegar al final de esta presentación y que veamos el problema que existe
y que por la ubicación en donde se encuentra, generalmente pasa desapercibido. Bien, le puse por título, como ya lo dijo la doctora, invalidez del resultado. El problema del proceso inferencial inductivo al utilizar la estadística como una herramienta para obtener datos cuando hacemos muestreo, cuando obtenemos datos por muestras. ¿Ok? Bueno, también debo decir que este tema lo estamos ubicando no solamente en el campo de la filosofía y el de la lógica, sino obviamente en el campo de la estadística, pero veamos cómo dice el título, estadística forense. Y si lo decimos en forma extendida, diríamos estadística con fines forenses. Es decir, para poder comprender en plenitud este tema del que vamos a estar cavilando, debemos tenerlo siempre presente en ese contexto forense. Para tener una idea muy sencilla, muy clara de lo que es el contexto forense, diríamos que es cuando la ciencia va al foro, entendiendo por foro, pues todos los tribunales, es decir, el ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces, diríamos que la estadística es una herramienta que también auxilia a la función jurisdiccional. Entonces, en ese contexto de la función jurisdiccional lo vamos a tratar. Esto nos lleva a entender que hay ciencia básica o ciencia pura, que es cuando estamos creando conocimientos nuevos para hacer avanzar la frontera del conocimiento en un determinado tema, en un determinado campo del saber, y que también hay ciencia aplicada, cuando usamos esos conocimientos que se generaron para solucionar casos concretos. Entonces, nos vamos a estar moviendo al inicio en la ciencia básica o pura y después vamos a irnos a la ciencia aplicada. Dicho lo anterior, quiero empezar haciéndolos pensar en lo siguiente. Cuando procedemos haciendo observaciones particulares y de ahí obtenemos proposiciones conclusivas generales o universales, estamos haciendo algo que se llama inferencias inductivas. ¿Ok? Algo de teoría del conocimiento humano, muy básico. Para generar conocimiento, se conoció una operación cognitiva entre estos dos, y lo que resulta de esa operación, que queda en el recinto mental del sujeto. Una vez que el sujeto tiene en su recinto mental este resultado, a partir de ahí va a poder argumentar con ese tipo de experiencias y conocimientos que tiene. Entonces, a partir de ahí, él puede empezar a construir conocimientos. Aquí lo que nos importa es saber cuántas formas hay aceptadas históricamente para construir conocimientos. Y esto nos lleva al campo precisamente de los procesos inferenciales lógicos. Entonces, hablaríamos que a través de la historia tenemos reconocidos de manera genérica los procesos de inferencia inductiva y los procesos de inferencia deductiva, y tenemos procesos recientes de inferencia abductiva, y últimamente también hemos considerado como parte de los primeros, de los de inducción, los procesos de hacer analogías o a través de la analogía obtener conocimiento. Nos vamos a ubicar en los primeros, en los procesos de inferencia inductiva. ¿Qué cosa es la inducción? Bueno, su nombre tiene una raíz etimológica con un prefijo, que es el prefijo in. In significa hacia adentro o irte, y ducción o ducere es llevarte. Entonces, inducción es que te va llevando hacia lo profundo, te va llevando hacia adentro. ¿De qué? Pues de un conocimiento. ¿Cómo procede la inducción? Veamos. Examino un caso particular y de ese caso particular obtengo alguna información. Todavía no estoy hablando de estadística como tal, sino de procesos de inferencia genérica. Examino otro caso de la misma naturaleza y encuentro que hay una repetición de esa característica. Examino otro caso igual, examino otro caso igual, y me voy dando cuenta que a partir del abordaje de objetos de estudio de la misma naturaleza, voy observando que comparten una misma característica. Y de repente
hago una generalización de los casos particulares a través de la inducción, generalizo y termino con una proposición de tipo universal. Así se trabaja haciendo inducción para generar conocimiento nuevo. ¿Cuál es el problema que tiene desde los anales de la historia este procedimiento inferencial? ¿Cuál es el problema? Es muy fácil y lo vamos a ver ahorita. Pues que yo no puedo observar todos los elementos individuales de ese conjunto de objetos que comparten, de objetos de estudio que comparten esa naturaleza. Y entonces me atrevo a hacer generalizaciones creyendo que en la naturaleza existe un principio de constancia de características. Pero basta, y aquí está el problema de la inducción, basta que se encuentre un solo caso en un sentido contrario para que toda mi inducción y toda mi generalización bajo. Se ha dicho, y algunos autores no están de acuerdo, la mayoría sí, que este es el o la lógica para generar conocimiento científico nuevo. A un lado están los procesos deductivos. Hago así porque una de las formas de hacer la deducción es de lo general hacia lo particular. Ahí no hay ningún problema. La mayoría de los filósofos están de acuerdo en la deducción porque nos da resultados de certeza. Porque la conclusión que yo obtengo de un caso particular, de cierta manera ya estaba precontenida en la norma general. ¿Cuál es el problema? Pues que para hacer esa deducción de una propuesta normativa genérica o universal y sacar mi deducción particular, pues esa propuesta fue construida precisamente a través de la inducción. Entonces, los lógicos dicen, bueno, ese proceso deductivo está correcto. Tenemos los términos que vamos viendo cómo van bajando y terminan en la conclusión. Entonces, tiene una corrección, pero se nos olvida que fue construido a partir de la inducción. Entonces, la inducción sigue siendo el primero y el fundamental de los procedimientos. Voy a hablar ahora de cuatro autores o personajes históricos, dos que hablan a favor de la inducción y dos que hablan en contra de estos procesos inductivos, para tener una idea concreta de qué es lo que está pasando con el problema de la inducción o cuál es el problema de la inducción. Empezaríamos desde luego con Aristóteles, y Aristóteles habla de que es una forma de pensar, es una forma de producir conocimiento. Y nos dice Aristóteles, ¿sabes qué? A través de la inducción podemos generar conocimiento nuevo, pero hay dos tipos de inducción. Y Aristóteles nos propone desde entonces una inducción a la se le llama sumativa, completa, y dice la inducción completa es cuando yo puedo acceder a la totalidad de los elementos particulares que conforman todo el conjunto o todo el universo o toda la población. Y dice, también se llama, también tenemos una inducción incompleta cuando no puedo acceder a la totalidad. ¿Cuál es la crítica que se le ha hecho a Aristóteles? Pues que si habla de una inducción completa, pues ya no sería una inducción como tal, porque hemos visto que la inducción lo que hace es brincar de lo particular a lo general sin haber entrado a la totalidad del universo, ¿ok? Son de las observaciones que se le han hecho a este autor. Pero gracias a él hablamos de estos dos tipos de inducción. Él está, desde luego, a favor. Otra persona, histórico, autor, filósofo, que también está a favor es Francis Bacon. Él se dio cuenta de que había un problema y dijo, ¿sabes? No es posible asentar una verdad general, inductiva, a partir de la colección de casos particulares. Resultaría infantil pretender la veracidad de la conclusión cuando no he tenido la totalidad subsistente
de encontrar un elemento que eche abajo mi generalización. Entonces él estaba a favor, aunque se había dado cuenta del problema, y él propone unas tablas y dice, se van a llamar tablas de investigador, de investigación, y vamos a hablar de que hay presencia, ausencia o grados de presencia. Y ese es el aporte que él hace a favor de la inducción. Ahora voy a hablar de dos personajes filósofos históricos que están en contra. El primero es David Hume. Y él dice, ¿sabes qué? No puede existir o no puede estar por existente un nexo de causalidad, de relación necesaria, como para que a partir de ahí tú generalices. Y nos dice, ¿sabes qué? Ese nexo no existe, no puede ser demostrado de manera objetiva. La existencia o la aceptación de la existencia de ese nexo causal de relación con el cual los inductivistas justifican sus generalizaciones es de carácter psicológico. Es decir, ellos creen que existe, pero de manera objetiva no se puede demostrar. Y entonces, este filósofo le da entrada a la creencia y dice, más que de demostración objetiva, existe creencia. Y entonces dice, si se trata de creencia, ya no se trata de demostrabilidad. Y entonces hablamos de ideas o de ideologías. Por eso, él habla en contra de la inducción. Ok. Y por último, vamos a hablar de un autor que también está a favor. Por último, en esta parte. Y es Popper, Karl Popper. Hace una de las críticas más duras y dice, no puedo yo llevar a la conclusión obtenida por un proceso de inferencia a través de la verificación, ya ves esa palabra, de casos consecutivos, porque nunca tuve acceso a la totalidad. Y dice, y hablamos aquí de otra corriente filosófica de generación de conocimiento, que es el verificacionismo, presente en toda la ciencia con fines forenses. La inducción es caso particular y generalizo. Los verificacionistas quieren convencerte de la veracidad de sus propuestas cognitivas porque van sumando un caso a otro caso y a otro caso, y entonces a partir de la suma de casos en el mismo sentido, quieren ellos justificar la validez de sus conclusiones o de sus propuestas. Es decir, ellos usan un criterio de demarcación científica basado en el verificacionismo de caso más caso, pero que en realidad en el fondo lo que subyace es la inducción con su problema. Y Karl Popper dice, en lugar de que me convenzas o me quieras convencer de la validez de tu propuesta general a través de la suma de casos particulares, mejor permíteme falsear lo que estás proponiendo. Y entonces él nos habla de los procesos de falsación. Y dice, si yo no puedo lograr falsearlo o contradecirlo o encontrar el error, entonces va a salir fortalecido. Y en lugar de que tú hagas inducción para generalizar, mejor empieza a hacer falsación de tus propuestas para encontrar los puntos débiles. Entonces, hemos visto hasta aquí dos autores famosos históricamente que están a favor y dos que están en contra. Creo que queda hasta este momento muy claro cuál es el problema de la inducción, que nunca podré generalizar lo suficiente como para que a partir de casos particulares, como para que mi propuesta universal tenga validez por sí misma, ya que basta encontrar un solo caso en contrario para que se venga abajo. Bien, pasemos a la siguiente parte. ¿Qué cosa es la estadística? La estadística es una herramienta matemática. Al decir matemática, genera de entrada confiabilidad. Y es una herramienta que nos permite utilizar información, obtener datos para procesarlos. Buscamos las variables, vemos su medición, las convertimos en datos y empezamos a procesarlas. Es decir, el día de hoy, la estadística como herramienta está perfectamente avanzada. No hay problema, fíjense muy bien lo que voy a decir, no hay problema con la forma en la que trabaja la estadística. Tenemos conceptos muy avanzados, métodos y técnicas muy avanzados en la estadística,
Vámonos concretamente a la recolección de datos cuando vamos a usar una muestra para trabajarla estadísticamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo conocemos la generalidad? A partir de la parte. Pues a la generalidad le llamamos universo o población. Esta palabrita de población viene desde los inicios de la estadística, cuando en realidad la estadística se empezó a utilizar para pueblos o población de personas. Ha ido viniendo, infiltrándose, pero diríamos mejor, el universo, compuesto por entes individuales. Si yo no puedo acceder al universo, pues hago un muestreo. La misma palabra muestra tiene ese significado. Es una muestra del todo, que nos dice cómo está el todo. Y lo que buscamos es que esta muestra sea representativa del universo. Y tenemos estadísticamente muchas técnicas para garantizar la representatividad de la muestra. Perfecto, ¿no? Hablamos también de media, de medianas, de modas, de dispersión, pero ¿ya se fijaron que también hablamos de margen de error? ¿Por qué estamos hablando de margen de error? ¿Por qué la estadística le da lugar a algo que se llama margen de error? Y también la estadística previene en qué nivel va a aumentar o disminuir ese margen de error. ¿Por qué tenemos un margen de error? ¿Acaso no podemos confiar en la estadística que es matemática? Analicemos cómo se obtiene una muestra. Tengo un universo y voy tomando un caso particular y veo una de sus características, otro caso particular y veo otra de sus características, otro caso particular y veo otra de las características y digo, aunque haya sido tomada de manera aleatoria, esta muestra sí representa el universo. ¿Acaso no está ahí subyacente el proceso inferencial de obtención de conocimientos de tipo inductivo? Por supuesto que sí. Por eso decimos que en la toma de muestras para manejo estadístico, en realidad lo que subsiste debajo, lo que le da fuerza, es el proceso inferencial inductivo. Y si la inducción tiene un problema, la inducción se filtra o se cuela o se hace presente en las tomas de muestras. Y voy a hacer ahora una pregunta, pregunta retórica, ¿no? ¿Cuántas ¿De cuántos elementos debe constar la muestra para que sea representativa? Depende. Depende de qué grado de probabilidad, de certeza quiera yo. Entre más numerosa sea la muestra y más representativa, la probabilidad de que mis conclusiones obtenidas a partir de esos datos sean válidos aumenta. Entre menor sea el número y menor representatividad tenga, la probabilidad de que la validez de mis resultados obtenidos a través del manejo de ese tipo de datos obtenidos así, pues va a disminuir. Se puede ver ahora cómo está presente, se puede ver cómo está presente la inducción con su problema cuando manejamos muestras. Ahora, vámonos a la tercera parte. El contexto forense. ¿Cómo trabajamos en el contexto forense? Porque estamos hablando de estadística forense, desde luego. Pues los cotejos son la base del trabajo forense. Tomemos un elemento conocido, vemos cuáles son sus características y las comparamos con la muestra o el elemento cuestionado o indubitado, del que queremos saber. A partir de lo que sabemos, nos vamos al que queremos saber. Pero cuando trabajas con elementos de cotejo, y aquí es en donde se infiltra la inducción, ¿cuántos elementos de cotejo necesitas? Podemos contestar, depende de la especialidad, desde luego, pero si vas observando, el cotejo y la comparación es la base del trabajo en la ciencia forense, que precisamente es ciencia aplicada, que es en auxilio de la función jurisdiccional. Entonces, ¿qué tan confiables son los resultados de un cotejo donde se obtuvo la información por muestreo? Cuando el muestreo, su nombre lo dice, no tomó la totalidad del universo. ¿Qué tal si yo le presento a la autoridad jurisdiccional mis resultados trabajados con toda la modernidad de la estadística,
pero que fueron tomados por muestreo. El juez puede confiar en esos resultados o una parte contraria en un procedimiento jurisdiccional podría encontrar un solo resultado de un elemento que yo no consideré y entonces anula todo mi trabajo. Resumiendo, no, el problema no está en la estadística como la estamos manejando ahora, ni en los métodos, ni en las técnicas estadísticas avanzadas que tenemos. Podríamos decir que el problema está en la forma en la que la estadística se allega de los datos primarios cuando utiliza muestreo porque se infiltró la inducción. Entonces, yo podría preguntar, si estamos en un procedimiento jurisdiccional y presento mis resultados de la materia que sea donde trabajé con muestreo, y utilicé desde luego herramientas estadísticas que pueden ser verificadas por cualquiera y pueden ser repetidas por cualquiera, porque una de las virtudes de la estadística es esa reproducción. El problema es, y si me preguntan si mis muestras eran representativas del universo, si existía la posibilidad de encontrar un elemento que rompiera con esa creencia de la constancia de la naturaleza, a lo mejor algunos dirían, pues es lógica y es filosofía y no te compliques la vida. Quiero decir una cosa. Recuerden que en el 2009 la NAS, la Asociación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, metió las manos en lo que le llamábamos ciencias forenses. Y una de las conclusiones fuertes dijo, eso a lo que le llaman ciencia forense es todo menos ciencia. Entonces esto nos lleva a que debemos bajarnos y bajarnos hasta los cimientos que no se ven de los conocimientos con los que trabajamos todos los días. El problema está ahí. Mientras exista la inferencia infiltrada en los trabajos que hacemos con estadística, cuando usamos muestreo, que es lo más cotidiano en la ciencia forense, está latente la posibilidad de que los resultados puedan llegar a carecer de validez. Pensemos, para cerrar, casos reales que se han revisado en Estados Unidos, que en su momento, atrás en el tiempo, presentaron conclusiones que ahora fueron modificadas, precisamente porque se encontraron casos nuevos que demostraban que no era la generalidad o la generalidad que llevó a la norma a establecer la base de la resolución con la cual se perjudicó a una persona en su patrimonio, en su libertad. Entonces, para terminar, vemos cómo el problema de la inducción está presente en el trabajo que implica tomar muestras en materia de estadística. ¿Cuál sería la solución? No lo sé, no lo sé aún. Por lo pronto, sabemos que sí existe el problema y que está ahí infiltrado. El primer paso, sabemos los que hacemos investigaciones, identificar perfectamente un problema. Entonces ya tenemos un problema, busquemos ahora un proceso de lógica inferencial que sea aplicable a la ciencia forense. Hasta ahora la ciencia forense o las ciencias forenses lo que han hecho es quererse ajustar a lo que existe y entonces no cabemos allá. Es como si me quisiera poner un zapato que no fue diseñado para lo que yo necesito. ¿Qué tal si a partir de la identificación de estos problemas empezamos a trabajar en lo nuestro y a generar procesos inferenciales exclusivos de la función pericial? Espero haber podido transmitir la inquietud sobre la existencia de este problema real y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Jesús, por su presentación. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas que tenemos en el chat. Empezaríamos con Alejandra, por favor. Sí, vamos a empezar. Las voy a ordenar para que no estemos brincando de ponente en ponente. Entonces vamos a ir primero con las preguntas dirigidas a nuestro último ponente. Entonces nos preguntan si es válido que se señale como metodología pericial los métodos inductivo, deductivo, sintético y analítico. No, 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 no. Cada método es un procedimiento para obtener un fin. Entonces, si entendemos que en una cuestión pericial, que es un ejercicio en apoyo de una función jurisdiccional, no vamos a hacer ciencia nueva ni ciencia básica ahí, entonces no vamos a usar como tal procesos para generar conocimientos. Entonces, dependiendo del problema que nos van a plantear o del problema que tenemos que resolver o de lo que tenemos que demostrar,
debe de ser el proceso metodológico que vamos a utilizar. Existe la mala costumbre de poner una colección ahí de todos los métodos que te sabes, ¿no? ¿Qué tal si alguien te pregunta en un sistema de oralidad, a ver, explícame este método y dónde lo utilizas? Pues entonces no. Es decir, la naturaleza del problema a resolver es la que nos va a determinar el método específico a utilizar. Correcto, muchas gracias. Luego nos preguntan cuál es el proceso abductivo y qué tan confiables son los resultados que proporciona la estadística. Eh, la abducción la propuso recientemente, bueno, cuando hablo recientemente me refiero a la historia, no, por ejemplo, hablo de Aristóteles, pues ya estamos hablando de muchos años. Un filósofo estadounidense, Charles Peirce, y él es pragmático. Él nos dice que cuando tenemos un caso, la mente se abduce. Abducir significa subir. Para que se entienda nada más, ¿eh? Nada más para que se entienda. Cuando hablamos de ovnis, dicen que fue abducido, ¿no? Significa que te subes. Entonces, Pierce nos dice, ¿sabes qué? El procedimiento inferencial abductivo es cuando tu cabeza sube a su recinto mental para poder explicar un objeto de estudio que tiene un problema y formula hipótesis. Y entonces, a partir de los vestigios, o del elemento material indiciario, determina cuál de las hipótesis que planteó es la factual, fácticamente más probable. Entonces, la abducción es eso. ¿Cuál era la segunda parte? ¿Qué tan confiables son los resultados que proporciona la estadística? Pues yo creo que la estadística va a depender también del objeto de estudio y de la especialidad pericial. Si trabajas en firmas que son elementos humanos, socioculturales, de producción humana, que nunca son iguales, te va a costar más trabajo trabajar con una estadística, pero si estás trabajando con elementos biológicos, por ejemplo, o como la doctora que me precedió cuando habla de los estudios de voz, pues son elementos que se pueden cuantificar, entonces la estadística sería una herramienta idónea. Correcto, tenemos más preguntas. Pregunta, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, hablar de muestreo en grafoscopía? Bueno, esa es la pregunta de los, ¿cómo decían? De los 64,000 o no sé qué. O sea, es la pregunta importante, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? Mira, si sabes, un principio de grafoscopía dice, nunca se firma dos veces igual. Ese término de nunca no hay que entenderlo como que no tiene fin, sino que las, las formas diferentes en que puedes trazar una firma son tantas que si tú las trazaras una tras otra, lo que tienes de vida no te alcanzaría para poder trazarlas todas, pero sí tiene un número finito, entonces se ha usado la palabra nunca. Entonces, eso que acabas de mencionar es uno de los problemas que urge que se aborde. Y nos vamos a los problemas de aplicación. Si tomo una muestra yo con una persona viva, ¿cuántas voy a tomar? ¿Cómo voy a hacer que sea representativa? Y si la persona ya no está, ya falleció, y en un asunto me dan 3 firmas, pues con eso debo de trabajar. Entonces, tema urgente de abordaje Ok, en esta disciplina es ¿cuántas? tenemos más preguntas. Preguntan si recomendaría que la ciencia forense dejara de usar la inferencia inductiva en el futuro. La inducción nos sirve para crear leyes. La deducción nos sirve para aplicarlas. Es lo que tenemos hasta ahorita, como dije hace un momento. En el devenir histórico de la ciencia forense o de las ciencias forenses o la ciencia con fines forenses, pues hemos tratado de ajustarnos a lo que hay. Por eso dije, es momento de que empecemos a trabajar en la construcción de nuestros propios procedimientos inferenciales y sí, puede llegar el momento en que nosotros construyamos conocimiento de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Y qué método inferencial recomendaría para la ciencia forense? Si son especialidades en donde los elementos se pueden cuantificar, pues un método que nos permita la cuantificación. El error sería no metas métodos de cuantificación en objetos cualificados. No mezcles perspectivas de calidad con perspectivas de cantidad. Ok, nos dicen en la actualidad los métodos estadísticos usados pueden dividirse en descriptivos, predictivos, entre otros. ¿Qué procesos inductivos o deductivos estarían presentes? Bueno, ahí ya sería cuestión de examinar cada uno
y ver cómo están trabajando, ¿sí? Pero lo que vuelvo a decir es, cuando hagas estadística y trabajes con muestras que tomaste de un universo, estás haciendo inducción y estás jalando el defecto de la inducción. Muchas gracias. Hay preguntas que están parecidas en cuanto a los métodos que serían, nos dicen, ¿cuál es el método que sería útil emplear para un muestreo de manchas hemáticas en una prenda de vestir? Pues ahí sería de cuestiones de hematología y tendríamos que entrar al fondo de esa disciplina. Y la última pregunta, maestro, es, estadísticamente, ¿qué sistemas conoce y cuáles ha manejado? Bueno, yo trabajo específicamente en la especialidad de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Para grafoscopía no estamos manejando estadística porque se han hecho algunos intentos precisamente en lo que consiste a la toma de las muestras, pero no se ha podido establecer, y te lo digo con toda la sinceridad, con todos los que estén escuchando, en reuniones de expertos, de personas que han escrito libros, tú los abordas y les dices, ¿cuántas? ¿A través de qué método? Puedo usar estadística y los intentos han creado una estadística que se limita a las muestras que tienes. Entonces, nos quedaríamos de nuevo en una obtención de datos limitados. Entonces, vuelvo a decir que necesitamos buscar ya cuál es el procedimiento estadístico que podamos aplicar. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con una pregunta puntual que se tiene para la licenciada Montserrat y después vamos a cerrar con las preguntas que están dirigidas para la doctora Fernanda. Entonces, pregunta para Montserrat. Con base en sus resultados, ¿reformularía el concepto de fosas clandestinas? Y en caso afirmativo, ¿en qué sentido lo haría? Claro. Mm, sí, la definición que se ocupó, al menos en esta investigación, realmente también tiene un par de deficiencias. Como dije, no está homologado este concepto. A partir de estos resultados, creo que es importante entender que las fosas clandestinas deberían de tener su definición debería estar enfocada mediante una perspectiva multidisciplinaria, ya que agarrar el conocimiento de diferentes disciplinas podría contribuir a mejorar esta definición. Me imagino, por ejemplo, ocupar conocimientos de la arqueología o de la criminalística, también un poco de victimología. Me parece que serían útiles para poder crear una definición más enriquecedora. Ok, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a las preguntas dirigidas a la doctora Fernanda. La primera pregunta es, para resolver un problema de fonética forense, ¿qué tan útil puede la herramienta distinguir un audio original de un audio falso construido con inteligencia artificial? Pues creo que justo ese reto está presente ahora en todas las áreas, no solo en el área de voz. O sea, estos programas de inteligencia artificial están planteando retos a las diferentes ciencias forenses que pues necesariamente se tienen que abordar. Y pues justo ahora la tendencia de las investigaciones en comparación forense de voz, una de las líneas es esa, de tener herramientas que te permitan definir cuándo voz se puede considerar auténtica y cuándo una voz se puede considerar artificial, ¿no? Actualmente, con lo que teníamos antes de inteligencia artificial, era relativamente sencillo identificarlo, pero estos sistemas cada vez están más avanzados y creo que pues, son retos que se plantean a futuro. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, ¿hay algunas metodologías que puedan ser más susceptibles al impacto? Me imagino que se refieren al peso del sexo, como Voy a apagar el... mi cámara porque creo que se corta. Sí, Sí, para el género, o sea, no, los métodos, no se ha visto, pues, o no se ha documentado que los métodos
tengan una influencia en la buena o mala identificación. Más bien, en lo que sí ya está muy documentado es el tipo de parámetro que se analiza. Ese sí puede variar, o sea, puede variar mucho si es un hombre o si es una mujer. Los métodos son independientes del género, o al menos no se ha documentado que pueda influir eso en los resultados de los diferentes métodos. Ok, y esta, bueno, aquí hay una pregunta. Dice, entonces descarto los valores LR de cada sistema biométrico con base en lo que han mencionado. Pues no, o sea, lo que nosotros hicimos fue un experimento para probar cómo variaban estos valores de LR cambiando diferentes factores, ¿no? Las métricas, eh, el tipo de parámetro acústico que se analizaba, etcétera. Lo que es cierto es que muchos de los sistemas automáticos o estos sistemas biométricos que se utilizan y que se comercializan, pues no se prueban, o sea, no se hacen estas pruebas de validación por parte de los expertos, sino que simplemente se confía en lo que el fabricante se documenta como la confiabilidad de estos sistemas, y creo que una buena práctica sería que se hicieran estas validaciones con los sistemas automáticos para ver que también funcionan. Muchas gracias. Y tenemos chance de una última pregunta. Creo que Sofía quería preguntar. Bueno, muchas gracias, Tengo una pregunta para ti, Fernanda. Principalmente, yo conozco muy bien el trabajo, sé lo que nosotros hicimos, pero comúnmente en la literatura se tiene registrado o siempre se puede identificar que se basan en en la media, ¿no? En el valor promedio de los formantes. En este caso, ¿tú qué diferencia ves que sea tan factible que nos ayude a identificar mejor a los autores o a la aportación de cada uno de esos autores, a diferencia de la media en general, ¿no? ¿Por qué el punto máximo? ¿Qué factor influye que el punto máximo hace tanta diferencia que los LRs incrementan tanto? Sí, pues en realidad se incrementan en algunas autoras, pero no en todas. Entonces, bueno, algunas hablantes, pero no en todas. Más bien yo creo que es la variabilidad de cada hablante la que va a hacer estas diferencias. Es decir, a lo mejor en algunos casos la variabilidad intrahablante no queda lo suficientemente descrita con el punto medio, ¿no? Que es lo que comúnmente, o el promedio más bien, lo que comúnmente se utiliza en el área, y es el punto máximo el que las describe. Entonces, justo creo que uno de los hallazgos importantes del trabajo es eso, que no necesariamente una métrica va a servir para identificar a todos o a todas las hablantes en el caso del corpus, sino que la variabilidad hasta dentro de cada una de las hablantes va a ser lo que influya en cuál va a ser la métrica que mejor las represente, entre comillas, ¿no? Mejor las describa a nivel acústico. Entonces creo que es eso la importancia de los resultados de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay más comentarios o preguntas, les agradecemos a todos su asistencia a esta sesión y a los ponentes también. Muy buena tarde. Muchas gracias. Buena Hasta tarde. luego. Gracias, hasta luego. Gracias.
Sí, el día de mañana también habrán ponencias. En el caso de Juan, un favor, Juan. En específico, si quisieras poner tu pregunta, no las puedes para la ponente, creo que era para Fernanda. Podrías mandarle un correo precisando esta pregunta para ver si ella te la puede responder, ¿vale? Quizás no se entendió del todo. Se encuentran en la página del Congreso. No, de hecho, no hay ponencias libres el día de mañana. O sea, Ah, ¿no hay? sí hay actividades presenciales, pero ya no van a haber ponencias libres. Perdón, entonces solamente son las de hoy en línea y ya la de las 8 es la última. Sí. Es correcto. Ah, muchas gracias, buen día.